Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús y como siempre les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, vamos a repasarla de inmediato. Estados Unidos, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el presidente Trump utilizó una mascarilla en público el pasado fin de semana, después de meses de burlarse de quienes usaban tapabocas y de querer ocultar los efectos de la COVID-19. ¿Por qué la utiliza ahora el presidente Donald Trump, la mascarilla? Participe y opine en nuestra pregunta del día. La consigue en Twitter, @LuisTelesur es nuestro usuario. Precisamente sobre COVID-19 tiene que ver nuestro primer tema. Colombia atraviesa una fase crítica de la pandemia del nuevo coronavirus. El país se ubica en el 6º lugar de países a nivel mundial con mayor índice de propagación de la COVID-19 y además es el 4º en número de contagios en América Latina. Este es nuestro primer tema del día. El aumento exponencial de los casos de contagio ha dejado a Colombia con 150.445 infectados y 5.307 decesos. La expansión del virus en el país coincide con el plan de reapertura económica que promueve el gobierno del presidente Iván Duque. Ante esta situación, trabajadores de la salud denuncian la falta de insumos para atender a los pacientes mientras crece la demanda de unidades de cuidados intensivos. En Bogotá, la capital, doctores han señalado que el 80% de los hospitales se encuentran saturados, mientras las autoridades han declarado alerta naranja en la ciudad capital. Esto es lo que ocurre en Colombia, pero en el resto de América Latina, Brasil, por ejemplo, se mantiene como el primer país más afectado por el nuevo coronavirus, al sumar más de 1.867.840 contagios y más de 72.200 muertes. Le sigue Perú con 326.326 casos, además de 11.870 fallecimientos. En Chile, por ejemplo, se reportan también 315.000 infectados y 1.024 fallecidos por el nuevo coronavirus. Para ampliar la información sobre la situación en Colombia, vamos ahora hasta Bogotá en directo con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien tiene más detalles. Hernán, un gusto saludarte como siempre. Cuéntanos más sobre esta crisis sanitaria que arrecia en Colombia y todo parece indicar que la situación seguirá empeorando en las próximas semanas. Luis de Jesús, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y algunas cifras para contextualizar toda esta situación en relación a los contagios en el país. El día inmediatamente anterior se contabilizaron 5.083 nuevos casos de personas contagiadas y 188 fallecimientos. A nivel nacional, ya la cifra de contagios sobrepasa los 150.000 y las cifras de muertes de 5.000. Pues bastante preocupación hay, sobre todo en el sector médico, porque ya la capacidad de las unidades de cuidados intensivos ya está llegando a su límite. Por lo menos en Bogotá ya están al 90%. Por eso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha decidido que se haga una cuarentena estricta por localidades. Entonces, digamos, una serie de barrios va a ser cerrada para que única y exclusivamente salgan las personas que tienen actividades esenciales, actividades de servicios esenciales. En el resto del país, en algunas regiones, se ha implementado el toque de queda y los fines de semana. Toque de queda, ley seca, pero también hay restricción para la salida de las personas. De acuerdo a su número de cédula, si es par o impar, podrán salir y solo a abastecerse de víveres. También hay preocupación porque, si bien es cierto, desde algunos sectores se le dice a la gente que se tiene que quedar en sus viviendas, pues el gobierno no ha hecho lo necesario para llegar con un mínimo vital a la gente y que no salga a las calles o a trabajar, por lo menos en el tema de los sectores informales, que de alguna u otra forma tienen que salir porque viven del rebusque diario. También se ha criticado al gobierno en cuanto a las medidas económicas. Recordemos la medida del día sin IVA, donde todo el mundo salió masivamente a las grandes superficies, a las grandes supermercados, a comprar
electrodomésticos, y esto pues se ve reflejado ahorita los incrementos de niveles de contagio. Así que hay bastante preocupación. El sector salud sigue haciendo protestas en relación a que no se les han dotado de elementos de protección y sigue la falencia de unidades de cuidados intensivos en el país, Luis de Jesús. Hernán Tovar, una situación que se complica aún más teniendo en cuenta la crisis sanitaria que vive ese país. Y gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Y precisamente sobre esto que nos narraba nuestro corresponsal, asociaciones de médicos y personal de salud en Colombia solicitaron hoy, este lunes, al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá decretar una cuarentena estricta y urgente de 2 semanas ante el incremento de contagios por el nuevo coronavirus. Mediante una carta, el gremio médico señaló que la solicitud forma parte de un conjunto de medidas drásticas que proponen los médicos del país para frenar la propagación del virus y disminuir el índice de letalidad, así como un manejo territorial de la pandemia por COVID-19. Los galenos, debo decir, indicaron que para hacer posible la cuarentena estricta y aislamiento social se requiere de una política social de renta básica real y efectiva con garantías de alimentación de servicios públicos básicos, además dirigida a la población más pobre y vulnerable. También los trabajadores de la salud consideran que para disminuir de manera efectiva los contagios y que haya menos personas que requieran la UCI, los científicos proponen una rectoría y una dirección unificada para el control de todas las camas y de todo el sistema de salud de Bogotá. Vamos también a repasar algunas reacciones que se han dado en redes sociales sobre esta situación epidemiológica del nuevo coronavirus en Colombia, en especial la capital Bogotá. El ciudadano Douglas Stamper dice lo siguiente, vamos a ver, en Colombia, las cifras de muertes y contagios por nuevo coronavirus nos asustan porque estamos acostumbrados a ver los muertos como cifras y no como personas a causa del conflicto. Vemos esas cifras por allá lejanas como si nunca nos fueran a tocar y somos egoístas, así lo dice este ciudadano. También dice la cuenta de José Muñoz, pues por eso ha pasado lo que ha pasado en este momento álgido. Es un fracaso de gestión el tema del coronavirus en Colombia. Lamentablemente los políticos fundieron a este país. Mientras todo esto ocurre en Colombia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó o informó que el 50% de los casos reportados en las últimas 24 horas a nivel mundial provienen de solo 2 países. Ayer, 230.000 casos de COVID-19 fueron reportados a la OMS. Casi el 80% de esos casos fueron reportados en 10 países y el 50% provienen de solo 2 países. Aunque el número de muertes diarias permanece relativamente estable, hay mucho de qué preocuparse, ya que todos los países corren el riesgo de contraer el virus, como ustedes saben. Adhanom reiteró que no habrá un retorno a la normalidad en un futuro cercano. Quiero ser sincero con ustedes. No habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible. Repito, no habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible. Pero hay una hoja de ruta para una situación en la que se puede controlar la enfermedad y seguir con nuestras vidas. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día, tiene que ver con el nuevo coronavirus, pero ahora nos vamos hasta Estados Unidos, porque por primera vez desde el inicio de la pandemia, el presidente Donald Trump utilizó una mascarilla en público el pasado fin de semana y lo hace luego de meses de estar burlándose de quienes usaban tapabocas y de querer ocultar los efectos de la COVID-19. ¿Y por qué utilizarla ahora? ¿Por qué después de tantos meses tratando de negar los efectos del nuevo coronavirus, ahora utiliza un tapabocas el presidente Trump? ¿Por qué? Participe de nuestra pregunta del día y deja allí su opinión. Vamos ahora hasta Europa con nuestra imagen del día, nos lleva hasta España. Un grupo de médicos residentes se manifestó este lunes durante el inicio de una huelga indefinida para forzar a la Consejería de Sanidad a negociar un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales. Con esta imagen del día hacemos una pausa, pero ya regresamos.
Y ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Una brigada del contingente cubano Henry Reef, integrada por 115 especialistas de distintas disciplinas, llegó este lunes a Azerbaiyán como parte de la cooperación internacional de la mayor de las Antillas para combatir al nuevo coronavirus. Ampliamos en nuestro segundo tema del día. El internacionalismo cubano, que por más de 60 años ha llevado una mano amiga a muchos pueblos del mundo, tiene en la actualidad desplegadas 42 brigadas integradas por cerca de 3.500 profesionales de la salud que se han sumado a los más de 28.000 que se encontraban en 58 países antes de la llegada de la pandemia. En el caso de Azerbaiyán, recibe al contingente médico cubano después que el pasado 25 de junio la Organización Mundial de la Salud la colocara en una lista de 11 países del llamado viejo continente, donde la transmisión acelerada del nuevo coronavirus ha llevado a un resurgimiento muy significativo del SARS-CoV-2, que si no se controla, advirtió la OMS, podría empujar los sistemas de salud de esos países al borde de su capacidad. La pandemia del nuevo coronavirus en Azerbaiyán se extendió principalmente en la zona sur del país y en la capital, Bakú. El primer caso fue confirmado el pasado 28 de febrero. Y vamos a ver ahora cuál es la situación de la COVID-19 en ese país, cuya población es de 10 millones de habitantes. Según la información oficial, se han detectado en las últimas horas 529 nuevos casos de COVID-19 para un total de 24.750, mientras que con los 7 fallecidos de las últimas 24 horas, el número de víctimas fatales total se ubica en 313. En esta misma jornada se han practicado 8.015 pruebas y 8.167 pacientes se encuentran recibiendo tratamiento especial en varios hospitales del país. El presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba se pronunció a través de sus redes sociales tras el retorno a Cuba de personal médico que apoyó en la lucha contra el nuevo coronavirus en varias naciones. En su cuenta en Twitter, el mandatario dice lo siguiente, vamos a ver. Emotivo encuentro con integrantes de las brigadas médicas cubanas que regresaron de Andorra, Nicaragua y Antigua y Barbudas. Son héroes y dignos hijos de la patria que demuestran el valor de la solidaridad, desmienten y aplastan la intención imperial por desacreditar. Somos Cuba, dice el mandatario cubano. Vale la pena también destacar algunos momentos cumbres donde Cuba, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, ha enviado profesionales de la salud a distintos países del mundo. Vamos a ver. En 1960, con el terremoto que devastó a Valdivia en Chile, Cuba tenía pocos doctores en ese momento. Sin embargo, envió un contingente de médicos y 8 toneladas de ayuda. En 1963, en Argelia, en el marco de un conflicto bélico, se trasladó 50 doctores para apoyar a los pocos médicos que permanecieron en ese país africano. En 2005, un terremoto en la región de Cachemira que dejó a más de 100.000 muertos. Más de 2.500 médicos y enfermeras fueron enviados por Cuba. Asimismo, levantaron 30 hospitales de campaña para ayudar a casi 2 millones de personas. Se quedaron allí por 8 meses. En 2006, la brigada Henry Reef instaló 20 hospitales de campaña en una gran área de Bolivia destruida por las inundaciones. En Indonesia, a finales de mayo de 2006, un terremoto catastrófico golpeó la isla de Java. Una brigada de cubanos apoyó en el lugar del desastre y en pocos meses visitaron 100 comunidades, casi 100.000 personas y practicaron 2.000 operaciones quirúrgicas. En 2010, Haití fue aniquilada por un terremoto, 200.000 muertos y luego el cólera. A los médicos cubanos ya presentes se unen otros de la brigada RIF. Trabajaron en condiciones extremas después de 20 años. 600 cubanos todavía permanecen en la isla. Durante el brote de ébola en 2014, después de una capacitación específica en La Habana, 256 profesionales de la salud trabajaron las 24 horas en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Y además de todo esto, el experto independiente de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional, Obiora Okafor, reconoció la importancia de la ayuda brindada por Cuba a otros países en la lucha contra la COVID-19. Vamos a repasar algunos detalles de esta ayuda. El 1 de mayo, un total de 1.450 miembros del personal médico cubano se trasladó a Lombardía, la parte más infectada por la COVID-19 en Italia, para sumarse a la lucha por la vida de los habitantes en esa región.
Desde entonces, la isla caribeña ha despachado 42 brigadas para apoyar a más de 40 naciones en la crisis sanitaria generada por el coronavirus. La acción, además del reconocimiento de la ONU, ha motivado también una campaña internacional en favor del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Cuba. Países con escasos recursos económicos y frágiles sistemas públicos de salud han sido objeto de la ayuda de la denominada Isla Mayor de las Antillas. Angola, Antigua y Barbuda, así como Barbados, Belice, Cabo Verde, Dominica, Granada y Haití son algunas de esas naciones. En la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la ONU reconoció también la cooperación y la solidaridad cubana presente en países de América Latina, el Caribe, Europa, África, Asia y el Medio Oriente. Vamos a repasar otras informaciones que también son noticia y para ello nos vamos hasta Twitter en la cuenta de nuestros corresponsales. Iniciamos en Ecuador. Denise Herrera, nuestra corresponsal, tiene información para nosotros. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, anunció su renuncia irrevocable en la mañana de hoy lunes. Escuchemos. El gobernador del Guayas, Pablo Duarte, presentó hoy su renuncia irrevocable. Lo confirmó en la mañana mediante un acto público donde aseguró que deja la gobernación debido a que ya ha cumplido un ciclo y que tomará nuevos caminos. Aseguró también que no será participante de ninguna próxima contienda electoral ni que tampoco le interesa tomar otro cargo público. Pero fuentes locales aseguran que esta renuncia se dio a raíz también de la renuncia del ex vicepresidente Otto Sonel Hosner y que posiblemente el ya ex gobernador formará parte del equipo de trabajo de Otto Sonel Hosner. No es una formación todavía oficial, pero es algo que se especula mucho en los medios locales. Además, también recordemos que esta salida se da en una serie también de renuncias al gobierno de Lenín Moreno en plena pandemia. Vamos a repasar también información desde Venezuela. Madeleine García en Caracas. Venezuela parlamentarias. Así va el primer día de registro electoral. Fuimos a la redoma de Petare. Hay 6 máquinas. Confieso que pensé que me iba a conseguir con menos gente inscribiéndose o actualizando datos. Vi muchos jóvenes que votarán por primera vez. Todo el mundo con tapabocas. Estamos en la redoma de Petare, uno de los 551 puntos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para iniciar a partir de hoy hasta el 26 de julio la jornada especial de registro electoral para la actualización de datos y también para la inscripción de los nuevos votantes de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Como pueden ver, esta es la cola de personas para hacer este ejercicio, este derecho. También acá están sentadas todos con distanciamiento social, es decir, se están tomando las medidas de bioseguridad por el tema de la pandemia, el tema del coronavirus. Todos tienen sus tapabocas y también hay un proceso de desinfección permanente en esta área. Las personas tienen además alcohol. Los funcionarios, los técnicos del Consejo Nacional Electoral tienen en sus manos una botellita con alcohol para limpiarse permanentemente las manos, para limpiar los equipos, y así está transcurriendo esta jornada. Hemos visto acá bastante afluencia de personas y estas medidas de bioseguridad son muy importantes porque precisamente forman parte de la organización del Poder Electoral con las autoridades sanitarias para, bueno, tomar todas las correcciones que haya que tomar y todas estas medidas también que se van a implementar para el 6 de diciembre. Hay muchas nuevas caras, muchos jóvenes que hemos visto pasar por este punto mientras nosotros estamos aquí haciendo este reporte. Tenemos también información desde Chile. Paola Dranik. Se difunde un audio del machi Celestino Córdoba desde la cárcel de Temuco en el que llama a no bajar la guardia en la lucha por la recuperación territorial mapuche, incluso si fallece en su huelga de hambre. Vamos ahora hasta España con Adriana Cardoso. Dice, ha comenzado hoy la huelga indefinida de los médicos residentes de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Escuchemos.
Hoy ha comenzado aquí en Madrid la huelga indefinida de los trabajadores residentes, los trabajadores conocidos como MIR, trabajadores MIR de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Denuncian que la comunidad está abusando, les está maltratando y dicen que su situación laboral es precaria y que ha empeorado durante la pandemia. Denuncian que son la segunda comunidad de España peor pagada, el peor salario para estos médicos residentes, tan solo por detrás de las Islas Canarias, y a pesar de que la Comunidad de Madrid sea una de las más caras de todo el país. En esta huelga, como decía, que comienza hoy, la Comunidad de Madrid no ha querido todavía sentarse a negociar unas mejores condiciones de trabajo, y lo que ha hecho ha sido convocar unos servicios mínimos para cubrir esta huelga del 100%. Desde el comité de huelga denuncian que estos servicios mínimos son abusivos y que les prohíben ir a la huelga. En un borrador que han conseguido acordar los médicos residentes, los médicos MIR, para un mínimo convenio laboral, piden que se regulen las horas de trabajo y las horas de descanso, al menos tener 36 horas de descanso ininterrumpidas, y también que se regulen otros aspectos como una mejora salarial, ya que, como decíamos, son los segundos peor pagados del país, y también otros aspectos como un ratio máximo de trabajadores de carácter MIR, de residentes, por cada médico adjunto, ya que denuncian que están atendiendo a pacientes sin la presencia de un médico adjunto, y por eso reclaman como máximo 4 médicos MIR por cada médico adjunto, y de los cuales tan solo haya un médico MIR de primer año. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Rusia. El gobierno de ese país ha calificado como exitoso los ensayos clínicos de una posible vacuna para el nuevo coronavirus. Nuestra compañera Lisandra Andrés desde Moscú nos tiene el reporte. Adelante, Lisandra. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte a esta hora a ti y a todos los televidentes que se informan con Telesur. En Rusia se estudian actualmente 47 candidatos vacunales contra la COVID-19. Uno de estos candidatos ya prácticamente concluyó la fase de estudios clínicos, de los ensayos clínicos, y según han afirmado las fuentes del gobierno ruso, pues este fármaco venció la fase de ensayos clínicos con muy buenos resultados. En estas pruebas participaron 38 voluntarios que ya pues serán dados de alta en los próximos días, y continuará a partir de ahí también un proceso de observación a su estado de salud durante los próximos 6 meses, pero ninguno de estos voluntarios manifestó ningún tipo de sintomatología adversa durante la fase de los ensayos clínicos, y por tanto los especialistas, también los investigadores que están al frente de estos procesos de desarrollo de los candidatos vacunales, han dicho que este fármaco cuenta con los mismos estándares de seguridad con que cuentan actualmente muchos fármacos que se encuentran en el mercado para tratar otro tipo de enfermedades. Estos ensayos comenzaron el pasado 18 de junio, ya el próximo 20 de julio, dentro de unos días, serán dados de alta el último grupo de estos voluntarios que participan en la fase de ensayos clínicos, a los cuales se les suministró la segunda dosis de la vacuna como una especie de reactivación del proceso de lucha contra la COVID-19 en el organismo. Estos pruebas que se están realizando actualmente en Rusia pueden permitir que a partir del próximo mes de septiembre comience la producción de este fármaco, que está siendo desarrollado conjuntamente por especialistas del Ministerio de Defensa y del Instituto de Biología y Microbiología de Rusia. Y entonces se piensa que en un escenario positivo, en un escenario favorable, a partir del otoño comience el proceso de inmunización de toda la población. Mientras tanto, en el país se continúa el tratamiento a aquellos pacientes que se encuentren en un estado más grave con el Avifavir, un compuesto que también fue producido en Rusia, que se ha exportado a varios países de la Comunidad de Estados Independientes, también a repúblicas exsoviéticas, y que puede comenzar a exportarse a América Latina. Precisamente a finales de la semana pasada fue presentado a países de esta región, y también en un encuentro donde participaron representantes de los gobiernos del área y también de mecanismos de integración latinoamericanos, como fue el caso de representantes de Mercosur. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes a Caracas. Gracias a Lisandra Andrés por el reporte desde Moscú, la capital rusa. Con esto pasamos a revisar una última vez nuestra pregunta del día.
Ahí tienen la pregunta del día. Estados Unidos, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el presidente Trump utilizó una mascarilla en público este fin de semana después de meses de burlarse de quienes usaban tapabocas y de querer también ocultar los efectos de la COVID-19. ¿Por qué utilizar el tapabocas o la mascarilla ahora, después de tanto? Vamos a repasar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Dice Mujer y Revolución: por conveniencia para la campaña, realmente a este sujeto le interesa un pepino el pueblo, dice la cuenta de Mujer y Revolución. También la cuenta de Wilmer Castro nos responde que la arrogancia, el fascismo y la avaricia lo hicieron quedar muy mal parado delante de la opinión mundial. Ahora Trump piensa que colocándose el tapabocas podrá recoger el agua derramada ya con las elecciones a la vuelta de la esquina. Y así nosotros llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.